Mateo 24 nos deja una clara línea de tiempo, desde el inicio de los dolores de parto hasta la segunda venida de Cristo. Todo el tiempo de tribulación y gran tribulación claramente descrito con estos versículos. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es una profecía que realmente se cumplió. El año 66 después de Cristo se inició la Revolución Judía, una guerra de 7 años, y a la mitad de estos 7 años se destruye el templo en el año 70 y no queda piedra sobre piedra de ese templo, solo queda la base, lo que hoy le conocemos como el Muro de los Lamentos, pero de ese templo no quedó piedra sobre piedra. Esa guerra terminó el año 73. Esa profecía se cumplió. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos cuándo será tu venida y cuándo será el fin del siglo, el fin del sistema humano, cuándo por fin iniciará el reino. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto ocurre hoy en día. Muchas personas se han hecho pasar por Cristo, predican y se hacen pasar por el Nazareno. Son falsos cristos. Esto es algo que ha pasado en este tiempo moderno. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Precisamente estamos en este tiempo, en este versículo 6. Hay guerras y también hay rumores de guerras. Se avecina una terrible guerra, una olla hirviendo al norte de Israel. De ahí vendrá la destrucción para todo el mundo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto será solo el inicio, no es el fin. El inicio de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Versículo 6. Ahora pasamos al versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, todos contra todos. Tercera guerra mundial. El botón rojo presionado. Misiles nucleares entre todos. Potencias contra potencias con sus mejores armas. Las estrenarán para ese momento, para ese versículo 7. Nación contra nación. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya no son solo rumores como el versículo 6. Ahora se levanta nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los 4 jinetes del Apocalipsis inician con esta guerra, con esa olla hirviendo al norte de Israel. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Esto solo es el inicio de los dolores de parto, los 7 años de tribulación y gran tribulación, la última semana de Daniel. Solo el inicio. Apocalipsis 9:18. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Por causa de estos jinetes del Apocalipsis y con todo lo que inician los dolores de parto, la destrucción repentina, morirá la tercera parte de la humanidad, solo en el inicio de los dolores de parto. En este momento el planeta tiene 7.700 millones de personas y solamente con el inicio de la tribulación morirán 2.566 millones de personas, solo con el inicio de esta última semana de Daniel, el inicio de los 7 años. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí inicia la persecución contra todos los que se quedaron. Todos los que eran tibios seguían a Cristo, depositando su fe en sus obras, creyendo que sus obras bastarían para subir al cielo. Esos tibios entrarán a persecución y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Serán acusados por causa de su fe, serán perseguidos, entregados a las autoridades. En ese tiempo se levantarán muchos falsos profetas, trayendo mentira, engaño, confusión
persecución en ese tiempo de tribulación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No habrá amor, será un tiempo de maldad. El amor de los padres y las madres a sus hijos, el amor de los hijos a los padres, se acabará. El amor en la sociedad, lo que había en el tiempo de la gracia, se acabará. Y los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Los que aguanten, los que se nieguen a toda costa ponerse el sello de la bestia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ya no se predicará el evangelio de la gracia, el misterio revelado en el tercer cielo a Pablo. Ya no, se acabó la gracia. Inicia el evangelio del reino predicado por los 2 testigos y los 144,000. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino no lo tiene que predicar la iglesia. Nosotros predicamos el evangelio de gracia. Pero los que se hayan quedado tendrán que perseverar hasta el fin. Los 2 testigos y los 144,000 morirán. Y este evangelio tendrá que ser predicado por 3 ángeles. Esto lo encontramos en el Apocalipsis. Ellos van a predicar a toda tribu, lengua, nación. Y una vez que todos hayan escuchado el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda cuál es esa abominación desoladora. Ya lo hemos estudiado muchas veces. De los 7 años de tribulación y gran tribulación, al inicio de los dolores de parto, el inicio de la semana 70 de Daniel, se levantará el tercer templo. Y ese tercer templo será santificado. Volverá a tener uso. Dios habitará otra vez ese lugar. Pero a la mitad de los 7 años, el anticristo entrará a ese lugar santísimo y hará una abominación desoladora, de la que habló Daniel, de la que habló Jesucristo, de la que habla Juan, de la que habla Pablo. Ese anticristo se hará llamar Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, en el tercer templo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, cuando vean esa abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que se hayan quedado en Israel, cuando vean esa abominación desoladora, escapen. Es el momento de huir. Vayan al desierto, a los montes. Iniciará la persecución, la peor etapa del pueblo de Israel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No tomen nada, huyan. Y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Escapen, no hay tiempo. Inicia la persecución en ese momento, la mitad de los 7 años de tribulación, a punto de iniciar la gran tribulación, el peor momento de todos. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Qué les van a hacer a las mujeres que estén encinta? No podrán huir. Ese será el momento de angustia. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lo más seguro es que ocurra en invierno y en día sábado, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí inicia lo peor de lo peor, la etapa más dolorosa en toda la historia para el pueblo de Israel, la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nunca ocurrió algo tan terrible en el mundo como lo será ese bloque, la mitad de esos 7 años, 3 años y medio de tribulación, de espanto para el pueblo de Israel, la gran tribulación. Nunca ocurrió algo tan terrible, ni ocurrirá en el futuro. Ninguna tragedia del pasado se compara a lo que será esa etapa de gran tribulación. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algo ocurrirá en el mundo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. El planeta se acelerará, rotará más rápido, con tal de que los días sean acortados por causa de los escogidos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ustedes que inicien el tiempo de esa terrible persecución, cuando estén huyendo a los montes, si les dicen el Cristo está en el desierto, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios. Se van a presentar falsos cristos en ese terrible tiempo de gran tribulación. Esos falsos cristos y falsos profetas harán proezas, grandes milagros, grandes señales, que aún hasta los escogidos van a creer, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estamos hablando de la segunda venida del Señor, el advenimiento con su gloria y con la iglesia, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después del primer bloque de tribulación, inmediatamente después de la abominación desoladora, cuando el anticristo entre al templo y se haga llamar Dios y exija adoración y que se implante el sello de la bestia bajo pena de muerte, después de eso iniciará la gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol se oscurece y la luna dejará de brillar. Esto ocurrirá a partir de la mitad de esos 7 años. Las potencias de los cielos serán conmovidas, el planeta se va a acelerar, los días serán más cortos y las estrellas del cielo caerán, los asteroides. Será el peor momento de todos. Nunca el planeta en el pasado vivió algo parecido como lo que se viene en esa gran tribulación. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la segunda venida de Cristo, con gloria, con la iglesia. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta es la segunda venida de Cristo y estaba teñido de sangre porque viene a vengar. Y los ejércitos celestiales, en esta segunda venida de Cristo, Él viene acompañado de ejércitos celestiales. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes se visten de lino fino, blanco y limpio? La iglesia. Le seguían en caballos blancos. La iglesia desciende ya con Cristo en su segunda venida. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Él viene para vengar lo que hicieron con sus santos. Viene con ira, acompañado de un ejército celestial, vestidos de lino fino, blanco y limpio, resplandeciente. Su iglesia, la que se llevó 7 años antes para celebrar las bodas del Cordero en el cielo. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. En su segunda venida, Él también resucitará a los que murieron en el tiempo de tribulación y gran tribulación, los que fueron mártires, los que soportaron hasta el fin, negándose a toda costa a ponerse el sello de la bestia. Viene para resucitarlos y envía a sus ángeles a reunirlos en un solo lugar. De aquí en adelante inicia la profecía de la higuera. Esto ya lo hemos tocado muchas veces. Todo esto está a punto de iniciar. Estamos en los últimos tiempos, a punto de que se inicien los dolores de parto. La olla al norte de Israel está hirviendo y de ahí vendrá el mal para todo el mundo. El Señor está a punto de llevarse lo que Él compró en la cruz. Gózate. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Toda la semana 70 de Daniel es el tiempo de la ira, también conocido como el tiempo de la prueba, tiempo de aflicción, tiempo de la angustia. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Nosotros, los que somos de Cristo, no estamos puestos para ira. No atravesaremos la peor etapa para el mundo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos nacido de Dios, somos de Él. La ira fue sobre Cristo y ahora todo
todos los que están en Cristo no atravesarán el periodo de la ira. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Pronto se manifestará el misterio de la iniquidad, el anticristo y su nuevo gobierno. Todo eso se va a manifestar, pero primero tiene que ser quitado alguien. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Primero hay alguien que debe ser quitado de en medio para que se manifieste lo peor de lo peor. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quiénes guardan la palabra de su paciencia? Los que nacieron de Dios, sus hijos, sus primogénitos, los que nacieron del agua, que es la palabra, y del espíritu. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hora de la prueba se refiere al tiempo de tribulación y gran tribulación que vendrá sobre todo el mundo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es sobre todo el mundo. No hay escapatoria. No habrá un lugar donde puedas esconderte. Para probar a los que moran sobre la tierra. Los que serán probados serán los moradores de la tierra. La iglesia no tiene sus ojos puestos en esta tierra. La iglesia tiene ciudadanía celestial en el reino de los cielos. No son moradores de la tierra. Esta hora de la prueba es sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Los que no nacieron de Dios. Entrando a los dolores de parto, a la primera etapa de la tribulación, una tercera parte de toda la humanidad morirá. Pero ¿qué pasará después, entrando al periodo de la gran tribulación? Zacarías 13:8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Para la última etapa, 2/3 partes de toda la humanidad morirá. Este número de muertos supera todo entendimiento. Entrando a la gran tribulación, y meteré en fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ese será el tiempo de prueba, un tiempo de fuego. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Escapar de la tribulación y gran tribulación. Escapar de todo este bloque de 7 años. Escapar de la última semana de Daniel. Irnos antes de todo esto. El arrebatamiento será antes. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estamos cerca y el Señor vendrá a llevarse a los suyos, los que Él pagó en la cruz. Su propiedad se va a llevar a todos aquellos que hayan nacido de Dios.